¿Tú recuerdas el momento en el que te plantaste desnuda en mitad de la naturaleza? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Soy una persona gorda, que voy a salir en televisión y seguramente tú piensas que no voy a ser capaz. Es que hacéis apología de la obesidad. No, existimos. Somos personas humanas y no nos vamos a extinguir. Y estoy aquí para demostrarte lo contrario, ¿no? Me picaron los mosquitos. Si continúa así se va a volver insoportable y no me gustaría abandonar el desafío. Es enfrentarte a una incomodidad tan insoportable. Cogí, me hice pipí y me eché pipí en todas las picaduras. ¡Qué horror! ¿Qué aprendiste del dolor, del hambre, del frío? Aprendí que sí que la supervivencia entiende de cuerpo y tamaño, porque al tener más grasa corporal era una ventaja. La gorda de mí estaba con ventaja. El cuerpo es mucho más capaz de lo que la mente nos cuenta. ¿Mataste animales? ¡Ay, qué cosa me da! Alba es una gran cazadora. Estás totalmente desnutrido, ¿no? Pero tú, ¿cómo sabes cazar una serpiente? Que cuando tú le cortas la cabeza, la serpiente está loca, pero llena de veneno. El hacerlo es de esa necesidad primitiva de si no te mato, me muero. Muchas gracias, serpiente. Gracias por tu vida. Te da una perspectiva del privilegio que tenemos de abrir la nevera y tener comida. ¿Qué creencia rompiste en la selva? He aprendido sobre todo a quitarle importancia a lo que sobrevaloramos, ¿no? El mejor trabajo, el mejor coche. Que la verdadera paz está dentro de ti. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy chulo porque tenemos con nosotros a Alba del Campo. Ella fue participante en un reality en la selva sin ropa. Nos va a contar esa historia porque además lo hizo a través de un enfoque muy peculiar porque estuvo ayudando durante muchos años a mujeres con conflicto con su cuerpo. Así que creo que va a ser un podcast muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme, sobre todo. Estoy muy contenta, además tenía ganas de que llegara este día. Y nada, pues deseando de compartir esta historia y a quien pueda inspirar o ayudar, siempre es bienvenido. Bueno, voy a ir directa al grano. ¿Qué es lo que te hizo decir sí a un reality en el que ibas a estar desnuda en plena selva? ¿No te llegó el pensamiento de ¿estamos locos o qué? Totalmente, o sea, yo cuando me llegó el mensaje, porque, o sea, lo más gracioso o peculiar de esta historia es que realmente yo no busqué participar en el reality. Me llegó un mensaje por redes sociales, típico mensaje que dice me están timando, o sea, esto es fake total. Pues no. Y cuando fui consciente de que era real, porque busqué a la chica en LinkedIn en plan, ¿esto es real? ¿Esta persona trabaja en Warner? Tal. Y sí, era real. Y entonces sí que fue un momento en el que dije, ¿hola? O sea, me quedé tan cao, o sea, descolocada mentalmente, que salía de las prácticas de yoga y me fui a mi casa y había quedado para trabajar con una compañera que estaba colaborando en ese momento y me fui a mi casa porque me dejó como totalmente out, ¿no? Y luego, pero sí que sentí que era como para mí. O sea, que la vida había traído esto y que de algún modo me había estado preparando toda la vida para ello sin saberlo. Bueno, fuera de micro me comentaste un poco al hablar con la chica, ¿no? Había buscado tu perfil porque eras profesora de yoga, que no le he dicho, eres profesora de yoga y yo creo que esa parte, ¿no? de trabajar, de haber trabajado tanto emocionalmente, ¿no? Y esa unión con tu mente, tu cuerpo, etcétera, yo creo que te ayudaría, ¿no? Totalmente. Yo cuando le pregunté a ella que por qué, ¿por qué yo? ¿Qué has visto en mí para escribirme? Me dijo efectivamente que había visto que era profesora de yoga, que hacía muchos retos, ¿no? Porque yo he hecho muchos retos deportivos en pro de la diversidad corporal, tanto en el deporte como en soy modelo, pues eso, una profesora de yoga con un cuerpo muy poco normativo, que es como rompe con esa mirada que a veces vemos siempre, típico cuerpo, típicas posturas, ¿no? Y entonces pues considero que podía encajar y que esta parte también de que yo había preparado muchos retos, pues también me podía ayudar a, lógicamente, tener esa predisposición a la superación que también hace falta, ¿no? Lógicamente. Sí, porque se necesita mucho ejercicio mental. Alba, ¿tú recuerdas el momento en el que te plantaste en mitad de la naturaleza desnuda? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Pues mira, recuerdo sobre todo el momento previo. Te diría que incluso más que el momento exacto en el que te desnudas, sí que tienes como mucha vergüenza, ¿no? Porque de repente pues tienes 5 o 6 personas o 7 del equipo enfrente de ti, lógicamente vestido.
y tú te estás desnudando, ¿no? Le estás quitando todas esas máscaras, todas esas capas que te dejan en tu estado más vulnerable, ¿no? Entonces sí recuerdo ese momento como un poco de vergüenza, de pudor, pero sobre todo recuerdo el momento antes en el que vas en una camioneta por toda la selva, ¿no? En plan, llegando y empecé como a tener pequeños miedos, ¿no? De, ¿y si se me despiertan, ¿no? Como todos esos fantasmas del pasado, de todo ese conflicto con el cuerpo que yo superé y que está ahí, porque al final estamos todo el rato recibiendo un montón de input de no eres suficiente, tu cuerpo está gorda, no sé qué, tal. Entonces, hubo como unos momentos ahí de miedo, de pensar, ¿realmente tengo las herramientas para verme desnuda y saber que me están grabando, que voy a salir en televisión desnuda y posiblemente sin pixelar? Porque vamos sin pixelar. Pero cuando me quité la ropa, al final fue como, ok, entrega. Al final es del lugar en el que yo fui allí, ¿no? Sí a la vida, con todo, con lo que traiga, y trajo la selva, pues sí. Vámonos. Soltaste el control un poco. Total. Allí o sueltas el control o la selva te saca. Al final yo creo que es difícil, ¿no? Porque cualquier exposición en el que tú sabes que mucha gente te está viendo, ya te cuesta, ¿no? En cómo hables, en cómo te expresas, en cómo te mueves. Entonces entiendo que estando sin ropa y bueno, tú pues con tu trabajo personal hacia tu cuerpo, ¿no? Yo creo que es como un reto muchísimo más complejo. Claro. Yo siento que era como el paso al nivel exponencial, ¿no? O sea, es verdad que yo soy una persona como que se siente cómoda porque lleva muchos años exponiéndose en redes, lo que decía, he trabajado trabajo de modelo, he estado en muchos entornos en los que desde muy joven me he puesto en el centro, ¿no? En un escenario, exponiendo proyectos en la carrera, exponiendo en ferias internacionales. Entonces como que ese trabajo lo llevo como muy intrínseco y es también muy natural en mí el tema de la comunicación, la exposición. Pero claro, estás jugando con un hándicap mucho mayor, que totalmente. Es ir totalmente desnuda, y no es que estés tú sola desnuda con una persona, es que vas a salir en televisión totalmente desnuda, ¿no? Entonces sí que hubo un punto un poco de, pues eso, de cuestionarte si realmente ibas a poder hacerlo y ibas a estar cómoda, pero al final la única preocupación que te queda cuando ya estás allí es a lo que te expone estar desnuda en la selva, no la parte de pudor o vergüenza. Porque al final cuando veas a tu compañero llegar... Eso te iba a decir, bueno, ahora hablaremos de todos los... igual, ¿no? O sea, me refiero, los dos estamos desnudos. Claro. Igualdad de condiciones. Ahora hablaremos de todos los retos que os encontrasteis. Sí que es cierto que voy a matizar de que estabas tú sola con un compañero más. ¿Cómo fue el encuentro con tu compañero? ¿Se rompió rápido el hielo o fue todo lo contrario? Sí, la verdad que fue un regalo. Para mí la selva ha sido un regalo en general, pero Antonio, que es mi compañero, fue un regalo porque cuando lo vi pasó algo muy especial que... Bueno, para las personas que tengamos creencias así como un poco más de cosas que no se pueden explicar, yo soñé con él. No lo conocía, ¿sí? Me refiero, yo no con nadie en este programa, la idea es que no te conozca. Entonces, de repente, el día de antes, yo había soñado con alguien que me encontraba esa persona. Y cuando lo vi, fue como, es él. O sea, es la persona con la que, el hombre con el que yo he soñado. Entonces fue como, ok, una señal, ¿no? Todo está bien. O sea, si la vida de algún modo me ha mandado este mensaje de que esta persona era, y de repente aparece y con muy buen rollo cuando me escuchó, ¿no? Porque mi lema cuando fui a la selva era la supervivencia y la vida no entiende de tallas ni de tamaños, ¿no? Y que yo iba allí para mostrar diversidad corporal al mundo, ¿no? En plan de que las personas gordas existimos, que hay miles de cuerpos y que no es una limitación. Entonces cuando yo le expliqué esto a esta persona, su sonrisa, su energía, no sé, me sentí como cero juzgada, ¿no? Y uno de los miedos que tú tienes en este tipo de programas es ese, ¿no? Porque al final muchas veces en el inconsciente colectivo está cuando una persona está gorda, tiene un estado de forma ¿no? malo, no está en forma, no va a ser capaz, no va a superar esto, y yo eso es lo primero que digo. O sea, cuando salen las primeras imágenes, salgo yo y digo, soy una persona gorda y estoy aquí. Y seguramente tú, que estás ahí viéndome, pues piensas que no voy a ser capaz. Y estoy aquí para demostrarte lo contrario, ¿no? Fíjate que relacionamos efectivamente el tema de la gordura en baja forma física. Tú, sin embargo, haces bastante deporte. Olin, eres también profesora de yoga. Quiero decir que no todos los cuerpos gordos son porque no se cuidan, ¿no? Claro, o sea, efectivamente. Absolutamente. Y eso yo creo que ahora sí que se está empezando a visibilizar más y a tener más conciencia de esto, pero
todavía queda trabajo por hacer ¿sabes? Y normalizar más estos cuerpos. Y efectivamente, me encanta el hecho de que tú llegases a la isla y de que tu compañero directamente te mirase con una sonrisa y te dijese que todo estaba bien, ¿no? Que al final, pues... Somos dos personas con dos cuerpos distintos presentados al reto de su vida, ¿no? Claro. Como tú dices, queda trabajo por hacer. Es verdad que cuando estás dentro de este sector, ¿no? Cuando ya estás en redes y como que las personas con las que te relacionas están un poco más concienciadas, pues parece que se ha hecho mucho, ¿no? Porque el contexto lo es todo, ¿no? Pero se ha hecho. Claro que llevamos muchos años, muchas personas divulgando, mostrando, ¿no? Simplemente, para mí lo importante es existir, ¿no? A veces se hace, es que hacéis apología de la obesidad. No, existimos. Somos personas humanas que existen y no nos vamos a extinguir. O sea, me refiero, hay cuerpos de todos los tipos. Y que existís y que muchas personas se esconden. Claro, por eso que existimos, por eso para mí es muy importante existir y mostrarme. Mostrarme haciendo deporte, mostrarme en el programa totalmente desnuda, ser modelo, ser profesora de yoga, subir vídeos como suben otras personas. O sea, es como que tú ves un vídeo en Instagram, por ejemplo, un reel de una chica que se está vistiendo y que está en ropa interior y no te echas las manos a la cabeza. Se está vistiendo, está haciendo un Get Ready With Me y está perfecto. Pero tú ves a una persona gorda haciendo un Get Ready With Me y ya o piensas, o sea, hay dos polaridades. O piensas, qué valiente, cuando no es valentía. O sea, no debería de ser valentía. Claro. Es existir y compartir contenido como cualquier otra persona. O piensas todo lo contrario, ¿no? Gorda de mierda, o mira, esta tía, qué poco se cuida. Es que claro, si comiera mejor, si hiciera más deporte, si... No tienes ni idea, solo estás viendo un vídeo. Sí, y además es que se reciben críticas y muy duras, ¿eh? Sí. Muy duras. Y bueno, las redes sociales es lo que tienen, que al final pues se reciben comentarios muy bonitos, pero también hay mucho hater que hace mucha pupa. Totalmente. A ver los comentarios de este podcast. Luego lo veremos. ¿Hiciste algún ritual mental para calmar los nervios antes de comenzar? Pues mira, yo escribo mucho. A mí el tema del journaling, la escritura terapéutica, es una herramienta que uso muchísimo, tanto conmigo como con las personas que he acompañado. Y luego sí soy mucho de, pues eso, de parar, de respirar, de revisar qué me ha llevado hasta ese lugar, qué recursos tenía en ese momento para empezar. Y también uso mucho los oráculos. A mí los oráculos me encantan. Me encanta también. Sí. Y entonces pues sí que recuerdo que justo el día que hice la última entrevista final fui a Valencia y allí fui a un sitio y elegí un oráculo y ese oráculo me lo llevé... No me lo llevé a la selva, lógicamente, porque lo pensé cuando me dijeron ¿qué te llevaría a la selva? Lo primero que me vino a la mente fue como un oráculo. Y fue como, Alba, no diga esto, que va a quedar fatal. Y luego fue como, pues cuando estás en la mierda y de repente te llega un mensaje esperanzador... que sí, que te agarras a eso en también. paz, o sea, te ayuda, ¿no? Entonces, pues, en ese lugar en el que realmente hay muchos momentos en los que colapsa y que estás tu sistema nervioso está totalmente colapsado, pues ese tipo de cosas son como muy, muy bonitas. Yo estoy muy a favor. Yo a lo mejor también me hubiese planteado, ¿eh? Un oráculo. Sí. Y bueno, pues eso, yo creo que era como un ritual constante, ¿no? También es verdad que estuvimos dentro de una habitación de un hotel varios días como encerrados, desconectados del mundo y tal. Entonces, pues claro, tuvimos como muchísimo tiempo para hacer... ¿Y ese motivo por qué? Pues mira, yo analizándolo como persona que le gusta mucho analizar los comportamientos humanos y qué es lo que hay detrás de todo, yo creo que tiene dos componentes. Un componente es que pues ellos puedan chequear que tú estás preparado para un aislamiento y para un poco ponerte a prueba, ¿no? Si tú en la comodidad de un hotel con agua, con comida, con una cama, no aguantas varios días, pues ¿cómo lo vas a hacer en la selva? Y luego la segunda parte para mí es una adaptación progresiva. Es decir, estamos muy acostumbrados a la droga, que es el teléfono, el estar interconectados continuamente. O sea, estamos infosificados todo el rato. Entonces, rápida. Sí, claro. Entonces, si tú de repente coges a una persona, la sacas de su vida, de su contexto, de su familia, de sus conexiones y la metes a la selva, tiene que, 1, desconectarse de su vida y 2, adaptarse al medio nuevo, que es lo opuesto.
Entonces yo creo que también forma parte ese punto, ¿no? De hacer una adaptación progresiva, de que tú te desconectes de tu vida progresivamente esos días y cuando tú entras a la selva además entras con muchas más ganas porque lógicamente las personas que vamos allí no somos personas de estar en una casa encerrada, sino no te vas a la selva. Claro. Entonces, pues sales como un toro bravo, ¿no? En plan, te abren las puertas y ¡corre! Claro. Porque estás deseando entrar en contacto con la naturaleza, experimentar lo que significa estar realmente desnudo y sin nada y sin ningún ruido externo también, ¿no? Que Claro, es una sin ventaja. ningún tipo de comunicación. ni Es nada. una ventaja por un lado y luego es un reto por otro lado, ¿no? Porque ahí está la capacidad de gestionarnos nosotros con todo lo que hay aquí y aquí. Ya ves. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la selva exactamente? Pues el reto son 21 días. O sea, el reto es llegar a 21 días y yo llegué a los 21 Llegaste a los 21, días. ¿no? Sí. ¿Y qué te decía el oráculo? Pues mira, recuerdo una carta que salió como varias veces en todo el proceso que se llamaba perla. Y las perlas son como algo de la naturaleza muy valioso, por un lado, y luego como muy específico, ¿no? Como que es muy difícil encontrar una perla o sea, no sé, me lo invento, ¿no? Pero de 1000 conchas, una tiene una perla, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? El estás preparándote porque estás... esto va a hacer que aparezca esa perla, ¿no? O que algo emerja tan bello y tan grandioso que un poco así era ese mensaje, ¿no? El que yo recuerdo y por lo menos interpreté, ¿no? Porque al final las cartas son muy interpretativas, ¿no? Pero sí que recuerdo que la carta que más salió se llamaba Perla. Y era una concha, además es un oráculo súper bonito. Así como de aguas sagradas se llama además. Ah, qué interesante. Y el agua es sagrada, nunca mejor dicho, para la supervivencia, porque si no tienes agua, adiós, se acaba el reto. Eso es verdad, estaríamos bastante fastidiados. Es lo que más necesita el agua. Sí, al final sin comer, por eso son 21 días, porque está la regla del 3 en supervivencia, son 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. Wow. Entonces, claro, el reto es 21 días. Es como lo máximo a lo que podrías llegar si fuese tan mal que no comieras nada, pues como que el cuerpo aguantaría más o menos eso. Mira, no lo había pensado esto. ¿Cuál fue tu gran obstáculo físico que a lo mejor tú pensaste, mi cuerpo no va a poder con esto? Los mosquitos. O sea, no los mosquitos, las picaduras de los mosquitos. Wow, ¿y eso? Pues el día 3, 4 estaba como un poco colapsada porque los primeros días al final son los más difíciles, son los que tu cuerpo está totalmente desubicado, tu mente, yo también entré como un poco no en shock porque por fuera no se veía, pero sí internamente era como... ¿Qué has hecho? ¿Para qué has venido aquí? O sea, ¿pero por qué no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué coño estás haciendo? O sea, es que era como, si tú no has hecho esto en la vida. Entonces, iba como muy en hacer e intentar, claro, tienes que hacer una cabaña, hacer 1000 cosas. Y recuerdo que el tercer día, por la noche, me puse a hacer yoga. Porque necesitaba un momento de parar, ¿no? De escucharme, de estar conmigo. Y claro, me picaron... todo, o sea, el cuerpo entero, de arriba abajo, era como un dálmata. ¡Qué horror! Me reaccionan mucho los mosquitos y desde que volví de la selva, más. O sea, ahora mismo llevo un montón de picaduras. Mosquitos o cualquier bicho, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente me picaron tanto, al día siguiente me seguían picando y todo eso iba reaccionando, todo el cuerpo pues súper lleno de abones súper grandes, hubo un momento en el que... O sea, aparte de lo insoportable que es, porque vosotros, o sea, tú piensas, ¿cuántas veces te pican 3 mosquitos, 4 picaduras en verano, ahora que estamos en verano? Y es como, no puedo, ¿no? Sí. Pues imagínate, eso multiplicado por 1000. O sea, es brutal. O sea, es enfrentarte a una incomodidad, a una sensación tan insoportable y sin tener nada que lo alivie. O sea, pruebas todo. Yo me cogí, me hice pipí y me eché pipí en todas las orinas, en todas las picaduras. Y aliviaba un poco, pero nada, era muy insoportable. Y claro, dormíais en la intemperie. O sea, no teníais no tendríais ni mosquiteras ni nada de esto. Bueno, ¿sí? pues sí teníamos mosquitera. Además, el outfit que llevo
Es es la mosquitera, no es una mosquitera, es la mosquitera de la selva. ¿En serio? Este top, que me lo hice para una gala, es la propia mosquitera que teníamos mi compañero y yo en la selva. ¿Pero porque os lo dejaron? Porque Porque fue el tú objeto? eliges, claro, tú eliges un par de fue el objetos. objeto. Ah, muy inteligente. ¿Quién lo eligió? ¿Tu Yo, compañero o tú? Yo porque sabía dónde iba y sabía que lo peor para mí iban a ser los mosquitos, por eso que te decía de que mi cuerpo ya de por sí, o sea, no sé, si estamos en la playa tú y yo, no te preocupes, yo soy tu repelente. O sea, es como, si hay bichos, vienen a mí. Eso me pasa con Jandro. El otro día estuvimos durmiendo en una autocaravana. Creo que me picaron 2 mosquitos. Y Y a él, él, 100. 2000 y encima con reacción. Que también Pues entonces, tenía los Jandro, brazos. te entiendo. Jandro, No te estate- vengas a la selva conmigo. O bueno, si te vienes, que no sea aventura en pelota y entonces te Bueno, o protejan. si vais, os repartís los mosquitos. Sí, no, En una entrevista hablabas sobre que te transformaste de humana a primate. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues es algo que tiene casi... O sea, por un lado es súper lógico, ¿no? Porque el sistema nervioso al final deja de funcionar en modo vivir y empieza a funcionar en modo supervivencia, ¿no? Y esto es algo que se da como de forma súper orgánica. O sea, yo pensaba desde fuera, ¿no? Cuando estás aquí en la ciudad, en la civilización y ves los programas, pues dices, madre mía, ¿cómo me va a costar cazar? Yo no había cazado en mi vida y además siempre he tenido como esa reticencia de matar animales, ¿no? No soy vegetariana, pero siempre he tenido como esa sensibilidad a los animales, en la ahimsa, ¿no? La no violencia del yoga, y pensaba que iba a ser como algo muy retador. Y sin embargo, cuando tú entras ahí, o sea, es que yo con las únicas personas que he conseguido sentir que me sentía como comprendida es con gente que ha vivido experiencias de supervivencia reales, ¿no? En plan, pues el chico este que se cayó en un terraplén en Fuerteventura, que justo estuve escuchando un podcast de él el otro día, o los de la Sociedad de la Nieve. Cuando yo volví a la selva solo me sentía entendida por esta gente y cuando estuve allí lo entendí, ¿no? Porque es como, es eso, o sea, tu cuerpo entra en un estado en el que se activan partes de tu organismo que tú no conoces, que no sabes que existen y que son como tan sencillas, entre comillas, ¿no? Porque no son para nada sencillas, ¿no? Pero es como que te sale lo natural, ¿no? Pasas de ser una persona que se tiene que preocupar por llegar a fin de mes a ser un animal que se tiene que preocupar por llegar al final del día con agua y comida. Madre mía. Y mataste animales, entre ellos me contaste que serpientes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Pues casualmente antes de ir me acuerdo que le dije a mi madre, yo voy a cazar serpientes. ¿Por qué? No lo sé, o sea, random. ¿Por qué? Y mi madre, muchacha, pues si tú no has hecho eso en tu vida, ¿pero qué me estás contando? Hombre, es Y que yo, es difícil, ¿eh? O sea, es que te puede morder claro, es una que las serpiente. serpientes que habían allí son de las más venenosas que existen en el mundo y que si te pican, pues es que corriendo los médicos que hay en el equipo hubiesen tenido que entrar a ponernos el antídoto y sacarnos. Vamos, me hubieran sacado de la selva instantáneamente para llevarme a un hospital. Pero sí, las cacé y además era como, me acuerdo que bueno, me han dicho varias veces que parezco la cazaserpientes, ¿no? Porque era como que las encontraba súper fácil, cuando es súper difícil encontrarlas, porque piensa que al final no estamos 2 personas solo, estamos 2 personas más el equipo que está grabando, que aunque no puedes interactuar con él, están por allí. Entonces, a nivel impacto en el entorno, o sea, pisadas, golpes, y nosotros vamos como, tú estás en supervivencia y tú, no hay una parte de ti que está como pensando que te puede ir. Estás totalmente dentro. O sea, no hay como espacio a decir, bueno, no pasa nada, esto es un juego. Para nada. O sea, tú estás dentro y sientes que o comes, o sea, o consigues agua, o te vas a morir de deshidratación, o consigues comida, estás totalmente desnutrido, ¿no? Entonces es como una sensación de... sí o sí tengo que cazar, tengo que encontrar algo y como me encuentra el caimán, que había un charco al lado con caimanes, como me lo encuentre fuera, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo cazo, ¿no? O sea, era esa sensación de decir, tengo la capacidad y la necesidad y como la tengo, no puedo hacer otra cosa que no sea cubrirla. Vale, tú tienes la necesidad, pero ¿tú cómo sabes cazar una serpiente? Porque yo ahora mismo me pones en la selva y yo no tengo ni idea de cómo cazarla y cómo quitarle el veneno. Claro. Pues mira, lo primero es que es verdad que antes de irme, pues cuando ya me dijeron que me iba a ir y tal, pues igual la vida me trajo otro regalo que fue conocer a un hombre que había en Murcia que tenía una escuela de supervivencia
Y entonces me dieron como un pequeño curso express, porque además no tenía tiempo de mucho, ¿no? O sea, fueron un mes o 20 días desde que me avisaron que me iba. Y luego, antes de entrar a selva, sí que hay un experto en supervivencia del equipo del programa que te da como una especie de mini curso, pero vamos, con un PowerPoint en la habitación del hotel. O sea, imagínate lo que tú aprendes con un PowerPoint. Alba, mata a la serpiente así. Claro, eso te iba a Eso es lo que yo decir. sabía. Claro. Ya está. O sea, me refiero, es pura intuición. Cortas la cabeza, ¿no? Cortas la cabeza. El veneno está en la cabeza. Tienes que tener mucho cuidado en cortarla y no tocarla, porque cuando le cortas la cabeza es cuando es más peligrosa. Porque las serpientes atacan como saltando y vuelven. Cuando tú... Porque van restando. Entonces, sí, no se pueden quedar... O sea, no se pueden quedar como en el aire flotando. Pero... Para moverse 360 grados. Pero sí que cuando tú le cortas la cabeza, la serpiente está loca. O sea, la cabeza está loca. Pero llena de veneno. ¡Qué miedo! Y el veneno está activo hasta 6 horas, creo que era. Entonces, ahí es cuando más peligro tienes de que la serpiente te pueda, si no haces una buena gestión con el propio machete, haces un agujero en el suelo y metes la cabeza sin tocarla, sin acercarte. Y ya el cuerpo de la serpiente no tiene el veneno. Ahora, da una cosa, o sea, es más, en el programa se ve como yo cojo la serpiente. Claro, yo en mi vida he cogido una serpiente hasta ese momento. Como cojo el cuerpo de la serpiente cuando ya la hemos cazado. Y claro, la serpiente sigue, los nervios siguen activos. Y de repente se me movió la mano y fue como... ¡ay! Y a la misma vez, pues una gratitud inmensa. O sea, yo lloré ese día, me emocioné de una manera. Es tan bello a la misma vez. O sea... la gratitud que sientes porque un ser haya dado la vida para salvarte a ti. Qué fuerte, ¿eh? Que es como que realmente aprendes el valor de la vida. Fíjate. Y de la vida de otros seres vivos. Que cuando comemos carne o pescado aquí, no tenemos ni idea de todos los procesos que hay. O sea, yo ahora... Antes era como anticaza, no es que me encante la caza ni mucho menos, pero es verdad que el hecho de haber experimentado eso me ha permitido hacerlo desde un lugar de tanta conciencia, porque yo no maté ese animal por gusto, ¿no? O sea, si te trapola muchísimo, pues dices, ha ido al programa porque has querido. Pero el hacerlo desde esa necesidad primitiva de si no te mato y cómo me muero, te da una perspectiva de la vida y de lo que tenemos aquí, del privilegio que tenemos de abrir la nevera y tener comida. Yo creo que te abre como un poco la mente a todas las barbaridades también que se están haciendo a nivel granjas y caza y de todo. Total. Y que el ser humano efectivamente, ¿no? Como que no te perdemos esa conciencia porque lo tenemos. Porque yo el día que entré en el supermercado flipé. Claro. Después de estar allí. Claro, y era lo como... tienes. Que una cosa es la cadena alimenticia, ¿no? Que entre ellos también van cazando y se van matando unos a otros. Evolución, o sea, Darwin. Y sobreviviendo, ¿no? En la supervivencia, selva. total. Efectivamente, pero perdemos ese conocimiento, ¿no? De, bueno, que esto es da para otro podcast. Totalmente, también. da para un solo podcast con ese tema. Y Alba, ¿cómo te trató tu cuerpo en esos días? ¿Te sorprendió para bien o para mal? Pues mira, mi cuerpo, como en la mayoría de ocasiones de mi vida, ha sido un regalo. Otra vez, esto yo lo digo todo el rato, un regalo. Mi cuerpo fue mi mejor aliado. O sea, no solo aprendí, o más bien aprendí que sí que la supervivencia entiende de cuerpo y tamaño. Es decir, mi cuerpo era un aliado porque al tener más grasa corporal, al tener un cuerpo más grande, era una ventaja. Claro. O sea, la gorda de mierda estaba con ventaja. Después de tantos años siendo señalada, pues la que más ventaja tuvo fui yo. Qué fuerte. Claro, porque tienes más reservas. Eso es así, ¿no? O sea, me refiero, es biología pura, ¿no? O sea, claro. no es estigma, es, oye, tengo más grasa, mi cuerpo tiene más reservas y por lo tanto yo, al lado de mi compañero, él a los pocos días estaba totalmente consumido y yo estaba bien. Fíjate, me haces pensar, ¿no? De me tengo que ir a la selva a darme cuenta de lo importante que es mi cuerpo y de lo mucho que me puede ayudar en momentos de escasez, ¿no? Por ejemplo. Absolutamente. Y cómo te cambia un poco la mirada hacia tu templo, físico, que es ¿no? tu casa, ¿no? Es tu lugar donde resides. ¿Cómo cambia, ¿no? La mirada.
Totalmente. Yo llevaba muchos años, pues eso, trabajando en la relación con mi cuerpo, porque pues yo nací siendo una niña, pues al principio más normal de lo que en mi mente estaba, ¿no? Porque al final viví tantos insultos, tanto bullying, como le llamamos ahora, que en su momento pues no tenía nombre, que claro, te creas una imagen de ti de pequeña que es hasta distorsionada, ¿no? Era una niña gorda y yo veo fotos mías y digo, pues ok. O sea, me refiero, yo no me veo siendo una niña tan gorda como me hicieron creer, ¿no? Pero sí que durante todos esos años de conflicto, pues al final has rechazado tu cuerpo, lo has reventado haciendo barbaridades, dietas, ejercicios extremos y todo con la finalidad de encajar en un cuerpo que no es el que realmente yo por naturaleza pues me ha tocado encarnar y punto. O sea, ya está, este tronco grande es el que me permite sostenerme, ¿no? Y eso fue una cosa muy importante que además yo que también me muevo mucho en el mundo un poco espiritual, me hicieron una sesión de registro acásico antes de ir y una de las cosas que salieron fueron esas, ¿no? Que para algo mi tronco era tan grande y robusto para poder sostenerme y que la selva me iba a mover completamente, pero que mis raíces y mi tronco eran tan robustos que iban a poder sostenerme, ¿no? También un poco eso, ¿no? De hacer las paces con tu cuerpo, que al final estabas como en continua lucha, claro, intentando cambiarlo, cuando realmente a lo mejor no era posible, ¿no? Y estabas ahí, lo sé porque también tengo muchas personas a mi alrededor que han pasado por lo mismo y que al final han tenido una gran repercusión emocional en todo su desarrollo, ¿no? Incluso de adultas. En muchos temas que no tienen nada que ver con el cuerpo, que parece que es un simple complejo, ¿no? Yo que he estado acompañando a mujeres muchos años, es algo como que no se le da tanta importancia, ¿no? A veces porque parece que es como, bueno, es un complejo, una tontería, ¿no? No. El estar en conflicto con el cuerpo que habitas, con tu hogar. O sea, el primer hogar que tenemos es nuestro cuerpo, luego la tierra, ¿no? Pero el primero es nuestro hogar, es el único hogar que vamos a habitar desde el día que nacimos hasta el día que nos vayamos. Y todo por el hecho de encajar, que eso es el kit, ¿no? Y de muchas veces por ocupar demasiado espacio, ¿no? Es como, ¿cómo que ocupo demasiado espacio? Ya. Ocupo el espacio que tengo que ocupar. Más tendría que ocupar. Alba, ¿qué fue más duro? ¿La incomodidad física o los pensamientos internos? Pues yo te diría que las sensaciones físicas en estos primeros días que hablamos del tema de mosquitos, eso sí que fue como un pico muy alto de dificultad que luego fue bajando, ¿no? Que mi miedo era que siguiera subiendo, ¿no? Era como si estamos en el día 3 y estoy así, ¿hasta dónde va a llegar, ¿no? Y ahí es donde yo pensaba que mi cuerpo a lo mejor iba a petar. O sea, no pensaba que mentalmente no fuera capaz, sino que mi cuerpo dijera basta. Claro. Y esa era mi única restricción, ¿no? Que si mi cuerpo me decía basta, aunque no fuera caerme redonda, sino que yo sintiera que hasta aquí, lo iba a dejar. Era la única como premisa que tenía. Y te diría que en la parte mental no flaqueé tanto. Llevaba un trabajo tan grande hecho que luego hablando con todos mis compañeros, porque éramos 10 a la misma vez, aunque estuviéramos en pareja, yo siento que fui una de las personas que más en paz vivió eso, ¿no? Por eso también creo que tengo esa sensación de querer volver siempre, ¿no? Porque lo viví como desde una paz y desde un lugar de entrega tan grande que para mí fue como un máster experiencial de todos los procesos terapéuticos, espirituales, emocionales que había vivido, ¿no? Era como todo eso en lo que te has formado, todo eso que usas para acompañar a esas personas que tengan una vida mucho más en paz con ellas, con su cuerpo, ¿realmente sirve para situaciones tan extremas como esta o como cualquier desgracia que pase, como lo que sea que te pueda pasar en la vida, ¿no? Y para mí fue un sí rotundo. Esas herramientas, ¿no? Que te sirvieron. Simplemente la respiración, simplemente el poder parar y reflexionar con perspectiva de lo que estás viviendo, no engancharte en la mente, ¿no? Que es la mente en la que no... Es en esa experiencia y en la mayoría de cosas. También yo creo que en ese momento estás como muy en la acción, ¿no? Estás como, vale, yo sé que ahora mismo no me puedo ir, que tengo que solucionar el tema de la comida, del beber, de las picaduras de los mosquitos, ¿no? Que estabas como con la mente en muchas acciones que tenías que llevar a cabo
Y en ese momento, aunque te sientas que flaqueas, es como no. Es un trabajo diferente que lo que a lo mejor llevamos a cabo en nuestro día a día. Entonces, yo creo que esas herramientas que proporcionamos a lo mejor a nuestros clientes, a las personas que vengan o alumnas que vengan a las clases, yo creo en ese momento dices, vale, pues en este momento que no puedo tener agua, ¿cómo lo puedo gestionar? Respirando, parando, mandándome mensajes positivos, ¿no? Entiendo que son como un poco todo, ¿no? Que vas ahí como voy intentando solventar la situación que me voy encontrando minuto a minuto. Exacto. No es como aquí, ¿no? Que tienes Es momentos de presencia parón. plena. Sí. O sea, yo los 21 días con más presencia que he tenido en mi vida, en donde más conectada me he sentido a mí, a algo más grande, a la naturaleza, a todo, y más abundante me he sentido, han sido allí. Alba, ¿y hubo algún día en la selva que te sentiste vulnerable por el cuerpo? Sí que es verdad que al principio me sentía más vulnerable por el pecho. Claro, yo soy una persona que tiene mucho pecho. Lógicamente el pecho grande cuelga. Y claro, tú estás todo el rato en el suelo tirada, haciendo fuego, recogiendo ramas, vas abriéndote paso por la selva que está. O sea, allí no tiene un caminico, hay una senda para hacer la ruta, ¿no? Selva pura, ¿no? Entonces sí que es verdad que me arañé. O sea, yo cuando llegué a la zona en la que hicimos el campamento donde había agua, yo ya llegué llena de arañazos. Entonces me sentí esos días más vulnerable, no porque se me viera el cuerpo, sino por la parte de que estaba llena de arañazos, al final escuecen, pican, incluso si te haces un arañazo complicado y si te infecta, piensa que no hay nadie que te atienda. O sea, están los médicos por si pasa algo, pero no te van a atender una herida. O sea, la herida te la curas tú, te la limpias tú con lo que puedas, que es un charco de agua sucia. Claro, porque no estabas todo el rato con agua allí, o sea, que No, estabas o sea, en selva pura. Claro, estás en una selva. Que yo me imaginaba, yo me imagino muchas veces como en Supervivientes aquí, ¿no? De los programas que estás ahí al lado con el mar y van a pescar. Esto era, pero esto era totalmente... una selva interior, o sea, no estábamos en isla, estábamos en Colombia, en la zona más profunda, no llegábamos al Amazonas. Y teníamos como una charca grande con agua que estaba amarilla, llena de... Bueno, había un montón de caimanes. O sea, nosotros dormíamos aquí y a 10 metros estaba la charca con los caimanes. Y luego sí que encontramos un riachuelo más pequeñito, que el agua sí que era transparente, que... O sea, también tienes que controlar mucho la mente en los impulsos. Eso para mí es súper importante y creo que a muchas personas la hace que en este tipo de experiencias se vayan o no puedan superarlo o les pase cualquier cosa. Porque tú de repente encuentras un agua transparente después de haber estado bebiendo agua amarilla, turbia, y es como quieres beber agua porque tienes una necesidad abrumadora de beber y sin embargo puedes liarla porque te da una diarrea horrible, te entra cualquier patógeno y adiós. ¿Y qué haces en ese momento entonces? Pues hervirla. O sea, lo importante del agua siempre es hervirla. Aunque esté sucia y tal, simplemente cuando lo que pasa con el agua, si tú la agitas, las partículas están mezcladas, pero si tú dejas el agua posar, las partículas bajan, igual que pasa con nuestra mente. Pues entonces eso no hay tanto problema, ¿no? Porque al final la dejas posar y vas bebiendo de arriba y no te bebes los sedimentos, ¿no? Me estoy acordando de que yo hice el trekking hacia el Everest. Qué y bueno. Me acuerdo que llevábamos botellas de agua y las llenábamos, cuando se vaciaban las llenábamos del río y les poníamos pastillas potabilizadoras por si acaso. Claro, por si acaso. Por si acaso. En la selva no había. Sí, pero porque allá arriba se supone que el río está... Claro, es mucho más puro, Sí, está mucho es más potable limpio. y todo eso. Creo, ahora mismo... Decid en comentarios a ver si me estoy equivocando. Es que hace tiempo ya. Pero sí que es cierto que me acuerdo que poníamos las pastillas potabilizadoras. En ese momento las echarías mucho de menos, ¿a que sí? Yo nunca he usado pastillas potabilizadoras, o sea, ni siquiera sabía... O sea, sabía que existían, pero que no la había usado. Oye, pues son maravillosas, ¿eh? Claro, lo que pasa es que es verdad que cuando el agua corre mucho, cuando estás en zonas como muy naturales, pues te puedes un poco ir arriesgando poco a poco, ¿no? Ir haciendo los testeos que primero te la pones en el cuerpo, luego a lo mejor, o sea, por aquí, luego como la comida igual. Testas en la piel, testas en el olor, testas lo que es los labios y luego ya ingieres un poco y pues ves. Si tienes alguna reacción, ¿no? Entiendo. Claro. O sea, con el agua es más, pues a lo mejor le puedes dar un sorbo y no beber más y experimentar a ver qué está pasando en tu cuerpo. Pero vamos, eso yo no lo recomiendo a nadie, a no ser que esté en una situación extrema de verdad y no tenga ninguna opción que no sea ni siquiera hervir agua, porque tú estás en la selva y tienes bambú y aunque no tengas una olla, como teníamos nosotros, pues en el bambú puedes hervirla. Muy bien, ¿y cómo haces el fuego?
¡Ah, sorpresa! Con las piedras ahí frotando. Bueno, pues eso es uno de los objetos que nosotros también teníamos. Normalmente en supervivencia, pues cuando piensas en qué sería lo más importante, pues el fuego, para tanto beber agua como para que no te entre en hipotermia, y el agua. Entonces nosotros teníamos un machete cada uno, el fire stick o ferrocerio, que es como un elemento en el que al friccionar metal con ese metal, esa aleación, saltan chispas. Entonces tú tienes que saber qué material necesitas para poder saltar chispas. Si tú coges un tronco y le tiras chispas, el tronco te va a decir, el fuego lo haces tú, yo no voy a encender, ¿no? Tienes que conseguir, pues eso, yesca, que esté seca, fibras, que sean muy finas, que las puedas romper bien, hacer una especie de nido, y entonces ya pues consigues encender una pequeña chispa, y a partir de ahí pues muchas veces tienes que soplar para que el aire entre, porque al final el fuego se consigue por un triángulo que tiene que ver con que tenga oxígeno, con que tenga el material combustible y con que tenga esa chispa, ¿no? Entonces consigue ahí darle caña y consigue encenderlo. No es tan fácil. Si imagínate que llega y empieza a diluviar, todo está mojado, todo está húmedo, ¿cómo enciendes? Y me has dicho, ¿dónde ponías el agua? En una olla, teníamos una olla, vale. porque en esa zona no había bambú. Entonces, en este caso teníamos la olla como recipiente para poder hervir. Madre mía. Ahora ya sé que si me voy a algún sitio de ese una tipo... olla. Mira, no hace falta una olla. No, Lo que una sí... olla, ¿qué olla? Yo te llevo a ti. Pastilla potabilizadora. No, te llevo a ti. Jandro, nos la llevamos así. Oye, el día del apagón, los compañeros de trabajo de mi novio le dijeron, ¡qué cabrón! Tú tienes ventaja, tienes una novia superviviente. Claro, eso es verdad, ¿eh? Total, yo ese día estuve como muy tranquila y dije, bueno, no pasa nada. Bueno, yo no soy tan superviviente como tú, pero sí que estuve tranquila ese día. Y es verdad que estaba como sin nada en una casa de la playa que no tenía comida ni nada. O sea, realmente estaba un poco en hándicap, ¿no? Es decir, vale, estoy aquí, no tengo teléfono, no tengo coche, además no tenía coche, estaba sola allí, era como, bueno, pues ya se solucionará. Y si no vuelve, pues nada, me bajaré al mar, que estaba en la playa, y me pondré a pescar. Me haré una caña o algo. Para la gente que nos esté viendo que no sea de España, es que hace un par de meses hubo un apagón en toda España que tardó pues un montón de horas, no sé, me acuerdo si 24 12 o 24, 20 horas por lo sitio, menos. Sí, más o menos 20 horas en volver la luz. Entonces, claro, hubo momentos de crisis ahí. Críticos, sí. Si no Sí, estaba sí. ahí gestionando cosas, y bueno, depende de la situación vital que cada uno tuviera, por supuesto que sí. eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué te pesó más, la mirada externa o tu propia mirada interna? Pues yo creo que al final siempre nuestro peor enemigo está adentro. Aunque sea una mirada, o sea, un reflejo de fuera. Hubo algún momento, ¿no? Pero es que realmente parece surrealista, porque yo a veces lo cuento y digo, Alba, ¿en serio? Pero no siento que no hubo así momentos en los que me machacara. O sea, todo ese látigo que yo siempre digo, coge el látigo y lánzalo fuera. Que yo he aplicado en mi vida en muchos momentos, porque los conflictos con el cuerpo suelen estar muy asociados a la exigencia. No siento que estuviera al revés. Siento que fui muy capaz de escucharme, de seguir mi ritmo. Y ese es el kit de la cuestión, en la selva y en la vida. Claro que sí. O sea, si otra persona va súper rápido y tú no, pues tú no pasa nada, ¿no? Y eso... creo que fue lo que a mí tanto me salvó como me permitió ayudar a mi compañero a que él se relajara, a que fuera más tranquilo, a que no se... dentro de su fuego, ¿no? Y entonces creo que por una vez en mi vida el látigo se quedó fuera. Y bueno, al principio sí que hubo momentos un poco más en los que me sentí más pequeñita, porque es verdad que yo no tenía ni idea de supervivencia, él sabía muchísimo. Y los primeros comentarios que recibí de él, aunque fueran de buen rollo, pues fue, ¡está más verde que una lechuga! Y entonces, claro, era como típico rol, hombre, que se coloca por encima, ¿no? Que tú te haces pequeña, aunque él no esté colocándose por encima en plan de mal rollo, pero sí que me hice como pequeñita. Y a lo mejor fueron como los momentos más difíciles, ¿no? Un poco a nivel emocional. También es normal que estáis en una selva en unas condiciones bastante limitantes y cuando estáis allí encima en trabajo en equipo, solamente él contando contigo y tú contando con él,
pues también a veces genera, ¿no? Esa frustración de muévete o qué pasa, no te Claro. enteras, no sabes, o porque necesito más de ti, Claro. ¿no? Y realmente luego desde fuera yo lo veo o lo vi sobre todo desde fuera. Cuando yo estaba adentro sí que sentía mucho más que parecía como que yo no era tan válida, ¿no? Como que no estaba dando tanto como mi compañero, porque claro, era una persona que era como una enciclopedia abierta, es que sabía de todo, porque era su sueño era ir al programa. Qué guay. O sea, llevaba toda la vida haciendo supervivencia, entonces sabía muchísimo. Claro, yo que sabía mucho, pues de caerme y de levantarme y de gestión emocional. Bueno, pero por eso... Una parte muy importante, entonces hicimos un equipazo. Eso, que también el equipo del programa entiendo que miraría eso. Vamos, estamos súper analizados. Este tiene unas habilidades que seguramente pueda sacar en momentos críticos la historia hacia adelante y ella va a tener la templanza, ¿no? Y la capacidad de poder gestionar el tema más emocional, mental, ¿no? Esa, muy y bien. Es muy importante, ¿eh? O sea, para mí es clave en este tipo de situaciones mucho más la capacidad de gestión emocional, de gestión de toda la parte mental, de todo ese ruido y esos miedos que emergen, mucho más que ser un experto en supervivencia en el sentido de pues saber hacer fuego primitivo, ¿no? Como muchas técnicas mucho más difíciles, ¿no? Es saber lo básico de supervivencia, es decir, no beber agua nunca sin hervir, saber hacer fuego con un ferrocerio, saber construir un refugio, o sea, saber todo lo mínimo, que ya es bastante, y sobre todo tener mucha capacidad de gestionar todo lo que pasa. Porque si no, te puede ir, que es lo que le pasó a otras personas, ¿no? Claro. Un hombre que era un espléndido instructor de supervivencia, que lleva muchísimos años y que es una persona bellísima, y sin embargo, pues la persona que estaba con él se fue, no sé qué, pasaron varias cosas, él se frustró, no sabía cómo gestionarlo y se fue a los 3 o 4 días. Es que es mucho más duro de lo que a priori desde fuera ves. Que nos podemos sorprender tanto para un lado como para otro en este tipo de situaciones. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, dejo de luchar contra mi cuerpo y voy a todo con él? Desde el minuto 1. O sea, yo fui allí desde ahí. Que para mí eso también es muy importante, ¿no? Yo hace muchos años que dejé de luchar contra mi cuerpo y empecé a ir con él de la mano. Muy bien. Y el cambio de paradigma hace que todo sea diferente. No implica que no haya momentos en los que tú te miras al espejo y no te veas bien. Eso va a estar muchas veces, pero ese cambio, ¿no? de mi cuerpo es mi compañero de vida, o sea, es mi hogar, es mi templo. Y entonces allí lo viví desde ahí. Y lo más bonito fue que no solo yo lo viví desde ahí, sino que mi cuerpo fue mi mejor sostén, mi mejor compañero. O sea, hubo un momento en el día 16 en el que yo me planteé si seguir o no. Y no porque estuviera mal ni porque no pudiera, sino porque me planteé la pregunta de ¿dónde está la línea entre la exigencia, entre forzarme a llegar al final porque nunca me he permitido dejar nada a medias, ningún reto a medias, y elegir estar aquí desde la conciencia, desde la paz, desde el estoy bien y puedo seguir? Y mi cuerpo fue la respuesta, ¿no? El parar, escucharme, entregarme y pedir, ¿no? Respuesta a lo que haya. Y al final la respuesta que vino era esa, ¿no? Nuestro cuerpo siempre es más capaz de lo que nuestra mente nos cuenta. Claro. A ver, primero para empezar, porque tienes esa capacidad de análisis. Ya llevas mucho trabajo detrás y eso yo creo que hizo mucho bien. Muchísimo. Por otro lado, también nuestro cuerpo nos manda una información antes que nuestro cerebro. Entonces, si tu cuerpo te está diciendo, sí, perfecto, adelante, ya hay que hacerle caso, igual que si te dice que no. Exacto. O sea, para mí es lo que decía antes, mi única premisa era, si yo que llevo mucho tiempo conectando con mi cuerpo y escuchando, aprendiendo a escucharlo también, porque a veces es como, mi cuerpo me dice que no haga nada. Pues a lo mejor no es eso lo que te dice, ¿no? que también hay que aprender a saber escucharlo. Pero yo dije, si mi cuerpo me dice basta, puede ser una sensación súper pequeña. No me hace falta que me pare en seco. Se ha acabado. Es lo único por lo que yo tenía claro que dejaría el reto a medias. O porque realmente me pasara algo grave y me tuvieran que sacar. Pues estaba como al hilo de todo.
Perdona, ¿te he interrumpido? No. ¿Vas a decir algo más? Ah. No. Esto es un poco al hilo de lo que nos pasa en la vida diaria, ¿no? De cuando decimos, hay que saber interpretar las señales que te manda el cuerpo, porque cuando vamos tan rápido por la vida, ¿no? A lo mejor tu cuerpo te está mandando las señales de, hola, se te está cayendo el pelo, ¿sabes? Y no, sí, es que tengo un poquito de estrés. No, o sea, escúchate, porque eso seguramente conducirá a algo mucho más duro, difícil o Sí, ¿no? al complicado. final el cuerpo habla. Lo que pasa es que habla su idioma, que es el de las sensaciones físicas, el de las pequeñas molestias, el de los pequeños dolores. Y cuando esas palabras, ¿no? Que serían como tú y yo estamos hablando ahora mismo, no son escuchadas, pues entonces grita. Porque Claro. no tiene otra forma de hacerlo. Y ahí pues vienen los dolores muy grandes o los te paro en seco, ¿no? ¿Qué le dirías entonces a la Alba que pensaba, que creía que su cuerpo era una limitación? Pues esa Alba era muy pequeña. Entonces era una niña herida por todo el rechazo que había vivido. Y lo que le digo, o sea, lo que le digo y lo que le llevo diciendo muchos años es que estoy ahí y que ser ella está bien. O sea, que está perfecto ser ella tal y como es, con todo. Y desde ahí pues le doy la mano cada día, ¿no? Y cuando viene y se asusta por cualquier cosa, pues yo estoy ahí. Porque ahora soy la adulta que ella necesita, que necesitó y que sigue necesitando. Porque todos tenemos un niño interior dentro, ¿no? Y qué importante es hablar a ese niño o niña interior, ¿eh? Absolutamente. Y darle todo lo que necesita para que no nos secuestre. Eso es. Oye, lo has dicho muy bien, ¿eh? Que no lo secuestre. Creo que muchas veces actuamos desde el secuestro, ¿no? Desde la herida que tenemos de esos niños asustados, con miedo, que se sienten diminutos, invisibles, bueno, cada uno con su herida, ¿no? Ujú. Y él nos secuestra y dejamos de ser adultos por un tiempo. Lo que pasa es que nos secuestra solo, o tendemos más a que nos secuestre en la parte pues, de herida, ¿no? Y sin Claro. embargo no nos permitimos que nos secuestre en el disfrute, en el asombro por todo, en la ilusión de vivir y de vivir, de ir como cuando yo fui a la selva, ¿no? Con esa apertura de ¡qué regalo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿no? Eso es también que nos secuestre el niño, pero en la parte que más necesitamos. Por eso es importante hablar con él, con ella. Por eso es tan Para darle importante ese espacio. trabajo, para darle efectivamente el espacio de mirar tanto la herida como lo positivo, ¿no? Sí, como esas esa cualidades, ilusión. esas cualidades de niño que son las que más necesitamos como adultos, porque yo siempre digo una palabra que creo que me invento, pero que cuando nos hacemos adultos nos rigidizamos, ¿no? Nos volvemos súper rígidos. Por eso el yoga nos ayuda, o el movimiento corporal en general nos ayuda a quitar esa rigidez, porque al quitarla del cuerpo la quitamos también de la mente, ¿no? Entonces conectar con ese niño y darle espacio a la diversión, al disfrute, al no pensar en las consecuencias de ¡ay, qué vergüenza! Voy a saltar encima de un charco. ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque saltes, que te manches, pues te vas a tu casa y te cambias de ropa. Eso es. O te la quitas, ¿no? Y vas desnudo por la vida. Luego ya te vienen y te dicen, nena, que te tienes que vestir, ¿eh? Vístete. Oye, Alba, ¿y qué creencia rompiste en la selva sobre la vida? Wow, pues muchas, pero sobre todo creo que no necesitamos nada externo. O sea, que la vida es mucho más sencilla de lo que nos hemos montado, ¿no? Para mí cuando volví era como, ¿qué circo es este, no? Es como, era mucho más sencillo, solo teníamos que sobrevivir. Entonces creo que he aprendido sobre todo a darle importancia a lo importante, a tener salud, a estar en paz con nosotros mismos y a quitarle importancia a lo que sobrevaloramos, ¿no? Siempre es como el mejor trabajo, el mejor coche, una casa más grande, viajar más. Es como, no. Sí que la verdadera paz está dentro de ti. Y ahí es donde encuentras... O sea, si yo, que no tenía nada en la selva, donde más paz y conexión y abundancia he sentido, era allí. Y no tenía nada más que mi cuerpazo serrano y dos o tres herramientas. Estamos constantemente tan estimulados. Demasiado. Nos han vendido, por así decirlo,
tanto consumismo. Sí, ¿no? lo hemos comprado, como compramos todo. Efectivamente, o sea, Lo hemos comprado como... nos han hecho creer, y eso es así, pero yo entiendo también un poco, al final, la industria, ¿no? Y Claro, todos claro. estamos... Si no hay necesidades, no vas a comprar. Claro, obviamente. Entonces, nos han hecho creer que realmente necesitamos todas esas Miles de cosas para cosas. ser felices. Y si volvemos un poquito al origen es cuando nos damos cuenta de que no, que el ser es otra cosa, ¿no? Y Alba, ¿aprendiste a escuchar a tu cuerpo de otra forma diferente en ese entorno tan extremo? Pues yo te diría que esto es algo que ha salido en muchas entrevistas. Creo que he sido la persona que menos cosas nuevas ha aprendido en la selva de todos los que estuvimos allí. No porque no haya aprendido, porque he aprendido muchísimo, pero creo que lo que me ha pasado ha sido que he integrado todo el trabajo, la filosofía de vida, la forma de vivir que he ido construyendo durante todos estos años. Simplemente la he afianzado. O sea, es como que le he dado el valor para cuando esos momentos en los que dudas, ¿no? En plan de, pues a lo mejor vivía mejor en automático, ¿no? Y de repente dices, no vivía mejor en automático porque incluso esto me ha ayudado a sobrevivir 21 días en una selva sin nada. Y a hacerlo en paz. Que para mí esa es la gran diferencia, ¿no? Hay personas que han sobrevivido 21 días allí conmigo y han estado en conflicto con sus compañeros todo el rato. En mi caso fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, mis recuerdos de la selva son muy bonitos. Claro. ¿Y cómo gestionaste, por ejemplo, los bajones emocionales? Es decir, ¿tienes alguna técnica, alguna frase o algún recuerdo que a lo mejor te ayudase a seguir adelante? Pues mira, recuerdo que antes de entrar estuve leyéndome el libro de Indomable de Glennon Doyle. Me encanta ese que libro, es uno de mis favoritos. Y ella dice, puedo hacer cosas difíciles. Se lo decía como a su hija. Y esa frase bueno, lo leía mucho antes, pero me lo volví a leer un poco antes de la selva. Y el puedo hacer cosas difíciles es algo que usé muchísimo a nivel como más mantra. Y luego las respiraciones. O sea, es que es un recurso tan sencillo que no necesitamos nada. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a cómo usarlo a nuestro favor, ¿no? Es como nos lo han dado de fábrica y respiramos de forma automática, pues no hemos aprendido a usar a favor para que realmente nos permita relajar nuestro sistema nervioso, ayudarnos a no colapsar o ayudarnos a bajar cuando estamos muy arriba. Entonces, lo que yo más recuerdo usar en la selva fue eso, la respiración. Hubo momentos en los que ni siquiera podía usarla. O sea, estaba cuando las picaduras, las noches tan difíciles, ni siquiera podía llegar a respirar profundo para aterrizar un poco ese agobio, esa desazón que sientes por las picaduras, por el calor, por el frío, por el todo, ¿no? Pero esa parte, ¿no? Y como no podía escribir, que es una de las cosas que a mí más me encanta. Me sirven, ¿no? Para dar espacio. Bueno, pues usaba la cámara, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo en Instagram grabándome, ¿no? Pues dije, pues voy a dar la vuelta, ¿no? Entonces a veces sí que cogía mi camarita y me iba por ahí, ¿no? A hablar con la cámara y a reflexionar con ella en voz alta, que era una forma como si escribiese, ¿no? Yo siempre digo, si no puedes escribir, mándate un audio a un grupo vacío, ¿no? Pero saca de ti eso que te está removiendo y que no te permite estar en paz. Oye, pues yo te invito a que escribas un libro sobre todas las sensaciones de que viviste en la selva. He estado escribiendo unas memorias de la selva y es verdad que estos últimos meses han sido un proceso ahí como un poco de muchas decisiones difíciles que me han permitido salir, ¿no? de una etapa un poco más oscura. Pero sí he escrito las memorias de la selva. Estoy ahí como dándole forma y bueno, me gustaría mucho en breve sacar el libro cuando se pueda, ¿no? Pues nada, luego me cuentas con más detalle, ¿eh? Hablando un poquito al hilo de lo que me has comentado de las picaduras y de esa sensación, ¿no? De salir un poco de tu cuerpo, intentar solventar como fuese el dolor, la incomodidad. ¿Qué aprendiste del dolor, del hambre, del frío que a día de hoy recuerdas? Cuando me pican los mosquitos, hay una parte de mí que se activa mucho y me entra mucha rabia. Se me activa mucho la rabia con las picaduras de los bichos. Muchas veces como que me pongo de muy mal humor y enseguida como que me doy cuenta y sobre todo a mi pareja le digo, estoy mala leche, ¿vale? te lo aviso. Pero vengo de nuevo con ese aprendizaje de que el cuerpo es mucho más capaz de lo que la mente nos cuenta. Entonces,
creo que lo que más aprendes del hambre, del dolor, de esas sensaciones tan incómodas, es que podemos sostenernos en la incomodidad mucho más de lo que creemos, ¿no? Y ahí también me ayudó, hablando de esto que me preguntaba antes, del hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que decía, el hombre siempre tiene una última libertad, que es la capacidad de elección, ¿no? De actitud vital, de cómo te enfrentas a esa situación. Y creo que ese es el gran aprendizaje, que es verdad que puedes tener una situación súper incómoda en la que estés sufriendo o teniendo mucho dolor, pero puedes evitar luchar contra eso. Claro. Ese es el gran aprendizaje. De hecho, es que lo dice en su libro. Luego hay otro libro también, el de la bailarina de Auschwitz. Lo tengo pendiente. Pues muy guay, porque también habla un poco, ¿no?, de esa supervivencia. Y yo creo que todos los que realmente sobrevivieron en el Holocausto fue gracias a esa capacidad de baja un poquito a tierra lo que te está sucediendo y no luches tanto, ¿no?, contra Ahí eso, está. y suelta un poco el control, simplemente trasciende esta sensación incómoda, esta sensación de, vamos... Sí, de me voy a morir, me van a matar. De miedo, de todo. Al final, para mí, es como rendirse, ¿no? es la rendición, el dejar ir de que habla David Hawking. Eso era una de las técnicas que yo más usaba en la selva, que es, al final no es dejar ir, es dejar ser. Eso es. ¿No? Es permitir que esa incomodidad que hay, que te está comiendo viva, déjala, porque te va a atravesar, ¿no? Si luchas contra ella, te quedas ahí, en la lucha constante y en el desazón máximo, porque no atraviesas, ¿no? Sin embargo, cuando tú te entregas, oye, duele, pues que duela, que me rompa, que me reviente. Si voy a ser más capaz, posiblemente ahí también es donde lo aprendes, ¿no? A esa parte de que eres mucho más capaz de lo que la mente te cuenta, porque te entregas. Entonces ahí está esa verdadera aceptación de la que hablamos muchas veces en el desarrollo personal en general, en el yoga. Es eso. Para mí la aceptación es no resistirte a lo que pase, pero que no hace falta irte a la selva, que el día que te duele la barriga porque tienes gastroenteritis y estás, joder, me gustaría estar mejor y no encontrarme mal y no sé qué, y porque no puedo estar en la playa, ¿no? Estoy mal, mi cuerpo se está limpiando, he cogido un virus, vale, póntelo fácil, no luches más contra ese virus. Y cuando no luchas contra ese virus se va a pasar. ¿Que puede tardar lo mismo en irse? Sí, pero tú puedes vivirlo desde otro lugar y con mucha menos carga. Mucho más amable hacia ti. Antes has hablado sobre que al tercer día te pusiste a hacer yoga, has comentado también que la respiración ha sido muy importante en este proceso. ¿Dirías que estas técnicas, como la meditación, yoga, respiración, han sido claves para esa situación tan intensa en la selva? Absolutamente. Para mí el yoga y todos los recursos de espiritualidad, de emocionales, de gestión, de la incertidumbre y de todo lo que sucedía allí, yo tengo claro que si la Alba del pasado, ¿no?, de hace, yo qué sé, 6 años, hubiese ido a la selva, no lo hubiera sobrevivido. Puede que lo hubiera llegado a superar, porque siempre he sido como muy cabezona, muy de venga, un reto y voy a por todas y tal, pero lo hubiera hecho desde la lucha, que es lo que justo hablábamos, ¿no? No desde la entrega. Y para mí eso ha sido el mayor regalo que me he hecho yo a mí misma, ¿no? O sea, la vida me ha hecho muchos regalos llevándome allí, pero yo a mí misma me hice el regalo de hacerlo y vivirlo desde ahí. Y creo que eso es lo que me hace tener el recuerdo tan bello de lo que viví, a pesar de que fuera muy duro, ¿eh? Que luego cuando revives muchas cosas te das cuenta de que, oye, no es oro todo lo que reluce, ¿no? O sea, lógicamente es una experiencia muy, muy, muy brutal. Pierdes muchísimo peso, o sea, estás poniendo a tu cuerpo a un límite que no es muy para nada saludable, lógicamente, ¿no? Entonces, pues no es algo que yo recomiende hacer a todo el mundo, ¿no? Un fin de semana sí. Eso es una de las cosas que a mí me gustaría que todo el mundo viviera un fin de semana. Irte a la montaña más cerca de tu casa y hacerlo. Y irte sin nada. Sin móvil, sin agua, sin comida. 24 horas, o sea, de un sábado por la mañana y vuelve al día siguiente. Y luego me contáis. A ver qué tal, a ver si realmente empezamos a agradecer el agua corriente que sale del grifo. Muy bien. Porque puedes bebértela, aunque no esté buenísima. Pero otras personas no tienen eso. Oye, pues qué bien ese mensaje que acabas de enviar.
que seamos más conscientes. ¿Dirías que desnudarte fue algo simbólico para ti? Totalmente. Creo que llevo muchos años intentando desnudarme, ¿no? Quitarme muchas capas, muchas máscaras que pues eso, que vas construyendo para proteger sobre todo a ese niño herido. Y el desnudarme físicamente fue esa metáfora final, ¿no? De la verdadera fortaleza está en permitirnos ser vulnerables. Muy bien. Y ese es el gran aprendizaje. Que las personas vemos la vulnerabilidad como que somos débiles, y es todo lo contrario, es que somos valientes y la mostramos. Totalmente. Al final todos los seres humanos lo somos, ¿no? Y aparte de ser valientes, es que como somos humanos, los humanos conectamos con la verdadera esencia del otro, no con la máscara, ¿no? Por eso cuando alguien te abre su corazón y te cuenta algo de su vida, de su historia, ¿no? A mí me encanta hablar con desconocidos y compartir historias, ¿no? Y porque es cuando la gente de verdad se permite como ser auténtica, ser vulnerable, y puedes conectar con esa... Entonces, esa parte más, claro, sí, más humana, ¿no? Puedes conectar con esa persona, si no, claro. Muchas veces como pasa desapercibida, ¿no? La persona que simplemente habla como más en la superficie, es como no te deja huella, ¿no? Entonces para mí, es como eso, terminar de sellar esa forma de estar y vivir en este camino que llamamos vida. Mira, ahora hablando de la vulnerabilidad, me he acordado de Brené Brown, ¿la conoces? Que tiene un documental en Netflix de Sé Valiente, que se llama, y luego el vídeo de TED que tiene en YouTube, que se llama El poder de la vulnerabilidad, por si alguno lo queréis ver. Muy interesante. Sí que he visto algunas cosillas de ella y es que es ahí. O sea, creo que es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? De que hay tanta exposición, tanto exponer todo lo bien que nos va, lo bonito que es como, no. O sea, hay luz y hay sombra. Y si no experimentáramos la sombra, tampoco podríamos ver la luz porque no sabríamos lo que es, ¿no? El mito de la caverna de Platón, ¿no? Es como... Es así. Entonces creo que las personas que nos atrevemos y nos damos ese permiso de ser vulnerables y de mostrarlo, no solo vivimos más en paz, sino que también estamos dando ese ejemplo hacia afuera, ¿no? De que es nuestra naturaleza. Y además que cuando tú te abres, la otra persona que lo recibe también que tiene esa oportunidad de abrirse, ¿no? Y se crea al final algo muy bonito entre las personas. Alba, ¿volverías a hacerlo si te lo propusieran? ¿Cuándo? ¿Cuándo firmamos? Sí. A ver, sí que es verdad que ahora con el tiempo, una de las cosas que me ha hecho pensar un poco más, ¿no? Esa respuesta es lo que me ha tocado vivir después de vivir esa experiencia. O sea, yo la experiencia la repetiría seguro, 100%. Para mí lo difícil fue la vuelta, ¿no? El no poder hablar, el no poder contar lo que has vivido públicamente cuando yo soy un perfil público que expongo mi historia, que inspiro con mi historia. Entonces esa es la única parte que me echa un poco más para atrás, ¿no? Porque al final pues no deja de ser un reality, por lo tanto firmas contratos de confidencialidad muy cerrados y entonces pues hay una parte una carga, ¿no? Es verdad que lógicamente pues la Alba del futuro, si es que le vuelven a proponer ir a un reto de estas características, tiene los recursos de lo que ha vivido y por lo tanto lo puede gestionar distinto, ¿no? Y bueno, pues ya no sería tan distinto. No es que era algo tan diferente que no había contexto, ¿no? Era como cuando yo volví, ya no era la misma de antes, no quería hacer las mismas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo yo empezaba a hacer cosas distintas a nivel negocio, a nivel proyecto, si eso no tenía un contexto? Porque nadie sabía lo que había vivido, solo que había estado un mes en una misión secreta por la diversidad corporal. Entonces, claro, era como, no podía ser yo. Claro. Y eso también ha sido un aprendizaje brutal. Uh-huh. Lo necesario que es para mí... ¿Sabes? No caería nunca en esta parte, ¿no? Pues para mí ha sido lo más duro. Uh-huh. O sea, te diría que ahora es cuando he salido de esa situación tan retadora que ha sido para mí todo el proceso. O sea, se han mezclado muchas cosas, ¿no? Un negocio que no llegó a arrancar del todo, la muerte de mi abuela, o sea, han pasado como muchas cosas muy intensas en estos meses desde que, bueno, año y algo que estuve en la selva. Pero sí que me he dado cuenta de que una de las cosas fue que me sentía en una cárcel.
Ya. Porque uno de mis poderes y de mis talentos es comunicar. Claro. Y cuando te quitan algo que para ti es, bueno, es que tú que grabas podcast, que eres comunicadora, todas las personas que estamos acostumbradas y que nos encanta y disfrutamos comunicando, cuando eso te lo quitan. Hoy encima desde algo tan gordo, ¿no? Exacto, algo que te mueve tu vida por completo. Claro. O sea, tu percepción de la vida cambia. Entonces, claro, no puedes darle espacio ni a lo que has vivido a nivel público, claro, en tu familia y tal, pues lo puedes contar, pero no puedes darle espacio ni a lo que has vivido, ni a lo que estás viviendo y experimentando post esa experiencia. Fíjate que el otro día lo estaba hablando con una alumna amiga que se ha ido a vivir a Australia y cuando vino hace no mucho, pues para pasar un mes aquí en España, te pregunté, ¿cómo te sientes? Y me dijo, me siento como rara, ¿no? Muy guay, pero como me siento diferente, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya simplemente por el hecho de vivir en otro lugar, en otro país o lo que sea, fuera de tu zona de confort, ya cuando vuelves de manera distinta. Pues tú imagínate vivir en la selva, ¿no? Claro, o sea, y una experiencia de ese tipo. O sea, es que ya no solamente trabajas esa parte de vuelta, ¿no? Y de volver a reconducir tu vida de nuevo, sino también a nivel interno, ¿no? claro, que te ha y a movido nivel muchas cosas emocionales. biológico. O sea, al final es todo, pero yo siempre digo que yo me fui en marzo del año pasado, el mundo siguió, yo me fui a la Bien. prehistoria, estuve 21 días en la prehistoria y volví. Claro. Entonces, claro, o sea, es imposible que tú vuelvas a ser la misma persona que eras antes. Está claro que no. Alba, ¿qué mensaje le quieres mandar a las personas que nos estén viendo y que se quieran quedar con algo en concreto de este podcast? Pues es una buena pregunta. Yo creo que les diría que es mucho más sencillo estar en paz con uno mismo de lo que parece, ¿no? O sea, es como, ojalá que todos los días te puedas dar un abrazo todas las noches y te digas, lo has hecho bien, lo haces lo mejor que puedes y está bien con lo que hay en tu vida en este momento, ¿no? Ese abrazo diario que yo intento siempre invitar a las personas a que se den, te ayuda a enfrentar la vida desde otro lugar. Y creo que fue lo que a mí me hizo enfrentar la selva desde ese lugar que me hizo sobrevivir. Entonces, abrázate cada día y repítete que lo estás haciendo lo mejor que puedes, ¿sabes? Muy bien. Y hasta ahí lo que hay fuera no lo podemos controlar. Como decía una persona que vino al podcast, estamos en Jumanji. Total. Esto es Jumanji. Esto es Y un me hizo juego, ¿no? mucha Pues gracia. como lo de fuera no se puede cambiar, pues vamos a intentar cultivarlo de dentro, Vamos a ¿no? trabajarnos cada uno lo Exacto. nuestro, que si no... Pero sobre todo que soltemos el látigo. O sea, Eso es. en vez de coger el látigo y pegarte, no, pues coge la mano y hace así, y hazte así. Y te Eso. das un abrazo. Muy bien dicho, Por Alba. lo bien que lo has hecho. Ese es uno de mis mantras. Además, toda la gente que me conoce ya se lo sabe. Cuando hago así con la mano, dicen, vale, ya viene el abrazo. Ya viene el autobrazo, ¿no? Pues eso, un autobrazo por lo bien que lo has Qué hecho guay. hoy y todos los días, porque es así. Ayer estaba en una carrera y me encontré con una chica y me dijo, ay, qué mal, qué carrera más mala. Digo, la has hecho lo mejor que puedes Claro. hoy, así que abrázate por ello. Y luego vino a buscarme a decirme que muchas gracias. Qué mona. Oye, pues nada, no hay mejor mensaje que ese. Muchas gracias, Alba. Me ha encantado el podcast. Muchas gracias a ti, es un placer enorme a mí. Me dan un micro y yo feliz de comunicar y si algo de lo que hemos dicho le ha servido a alguien para soltar un poquito ese mal látigo que decíamos, para ver la vida con una perspectiva más amable, pues yo feliz. Muy bien, pero no te vas a liberar de las preguntas personales. Ah, no, pues claro, aquí estamos. Yo he dicho sí a la vida, pues sí a la vida, con Ya la todo. vida, todo, ¿no? Con todo. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? Wow, qué bueno. Pues te diría que cualquier momento en el que me permito parar y respirar y escucharme, ¿no? Un poco es como Muy bien. estoy, ¿no? Puedo sentir esas buenas vibras y esas vibras de paz simplemente parando, ¿no? Qué bien. ¿Cuál es el sueño que te queda por cumplir? Pues te diría que está en construcción. Me encantaría vivir en la montaña, en la naturaleza, y estamos ahí
dando pasitos para hacerlo realidad y que ese hogar que será mío sea de todo. Qué bonito. O sea, que esté abierto a O sea, que un tendremos espacio habitación, de Jandra y paz. yo, ¿no? Jandra y yo todo, tendremos todos habitación. tendremos habitación. Y Leo también. Lo que pasa es que a lo mejor te mando a dormir ahí en medio de la montaña. Pero con mosquitera, por favor. Sí, por supuesto. No quiero que nadie tenga que vivir lo que viví yo, que ya hay bastante. Y con agua, luz y Sí. fueguito Bueno, con haré ahí un mechero. poco para que aprendáis a valorar. Un retillo. Yo es que soy muy de Retito. reto. Luego, claro. Me encanta. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Wow. Eres valiosa, tal y como eres. Qué bonito. Le mandaríamos mensajes tan bonitos y tan profundos a nuestro yo de los 18. Porque además Sí. es una edad compleja, ¿eh? Justo lo hablaba de camino aquí con las chicas que venían conmigo en el coche de es un momento en el que tomar tantas decisiones y que no tienes ni idea de la vida, Nada. que es como, Estamos bueno, perdida que un pollo sin cabeza. pues nada, pues decidimos, nos tiramos al ruedo sin nada, A saco. a tope, Que un viaje imprescindible, cuéntanos. hacia adentro. Siempre, ¿verdad? Yo también. O sea, es como, claro, la primera imagen que viene es como, Maldivas, Bali, no sé qué. No, o sea, al final el verdadero viaje es hacia adentro. Un hobby. El deporte para mí es como Hacer fuego. hacer fuego. Sí, el deporte y naturaleza es como la unión, ¿no? Muy De bien, muy bonita. subir montañas. Me gustan los trekkings. ¿Y un libro que nos quieras recomendar? Ya has dicho Ya, varios, sí, El hombre en busca del total. sentido y Indomable de Glennon Doyle. Pues el mío, que espero que en poco tiempo esté fuera. Las memorias de la selva. Dentro de poco. Dentro de poco. Bueno, como he recomendado estos dos, el de Víctor Frankl, el de El hombre en busca de sentido, me marcó mucho. Venga, vamos a en su añadir el día. de la bailarina de Auschwitz y ya. Que me lo voy a leer yo Así ya tenéis también. 3 en la descripción. Total. Todo escrito. Dejaremos el perfil de Alba por si alguien también quiere hablar con ella. ¿Vale? Soy Dejamos- más que bienvenido en mis redes con mi perfil de Alba Billestrón. Muchísimas gracias. Ahora sí, Alba, por haber venido. Ha sido un súper placer conversar contigo. Y bueno, a mí me ha encantado. Estoy segura que la gente que nos vea también estará igual que yo. Así que gracias. Muchas gracias siempre. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!